Hola, muy buenas tardes a todos los que se están conectando y a los que están conectados a esta charla. Un gusto saludarles. Este webinar es una serie de pláticas que iniciamos el ciclo escolar pasado y en este ciclo escolar 2021 seguimos trabajando en ellas para todos ustedes. Esta pandemia nos permitió encontrar nuevas formas de compartir con nuestra comunidad escolar y con profesionales en diversas áreas del arte, como lo es en esta ocasión. Para la Escuela Estatal de Artes Plásticas, perteneciente al Sistema Educativo Estatal Regular, es muy importante que nuestros estudiantes de la licenciatura en Artes Plásticas tengan acercamiento a temas tan importantes como la charla del día de hoy, con el título El museo, la obra y su relación con la didáctica de la museografía. Cedo la palabra a la moderadora, la maestra Carla Minerva Gualdo Lárraga, y a nuestro ponente, el maestro David García Recendis. Bienvenido y un gusto que nos acompañes. Adelante, maestra. Gracias, maestra Leti. Muy buenas tardes a todos, estudiantes, docentes, exalumnos, artistas y público en general que nos acompaña esta tarde. Bienvenidos a la tercera webinar que organiza nuestra querida institución, la Escuela Estatal de Artes Plásticas, como parte de una serie de charlas y conferencias que se estarán realizando a lo largo de este año escolar, organizadas desde el área directiva, académica y de difusión. Estamos muy contentos de poder retomarlas y compartir este espacio con toda nuestra comunidad educativa y el público en general que nos visita esta tarde para conocer y acercarse un poco más a este mundo del arte y su panorama cultural. Me gustaría señalar que estas charlas se diseñaron a partir de la necesidad de cubrir 4 vertientes en el quehacer artístico. La primera es la producción plástica, la segunda es la gestión y distribución de este trabajo de obra plástica, la tercera es su difusión y por último, la educación artística. En esta ocasión se abordará un tema relativamente importante, incluso me atrevería a decir que tiene relación bastante estrecha con estas 4 vertientes por su naturaleza. Y en esta ocasión, el tema del museo, la obra y su relación con la didáctica de la museografía tiene la finalidad de profundizar en una disciplina cognoscitiva ligada a la museología y que toma un carácter en el que relaciona objetos con el espacio al que se concreta y lo relaciona entre sí con un discurso coherente, motivador, comunicador, para que esa muestra expositiva que vemos finalmente en los museos logre la relación deseada entre el objeto y el público. Por supuesto, hablamos de la museografía. Por ello, damos paso a esta charla de 40 minutos que expone el catedrático y museógrafo David Gerardo García Recendis, quien me permite presentarles a través de su currículum. David Gerardo García Recendis tiene una trayectoria como museógrafo por más de 12 años. Él ha colaborado con artistas, curadores y museógrafos reconocidos a nivel nacional e internacional, por lo que lo respalda un amplio conocimiento, experiencia y goce estético en este último campo. Su práctica profesional evoca al montaje museográfico de más de 60 exposiciones y más de 15 curadurías en diversos recintos, tanto nacionales como internacionales. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y es maestro en Historia del Arte en la Maestría en Ciencias del Hábitat. Destaca su formación en diplomados, cursos, talleres en el área de museografía y también en museología y curaduría. Él es docente además en la Coordinación Académica de Arte Contemporáneo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y actualmente se desempeña como encargado del área de museografía en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí. Le damos la bienvenida al maestro, el maestro David Gerardo García Recendis. Bueno, quería comenzar un poco de una forma distinta a como comúnmente doy las clases, por lo mismo de un poco de pues darle como un poco del entendimiento de cuál es la labor de un museógrafo. La primera intención que tengo de repente con esta diapositiva es pues enseñarles primero que nada pues el título que ya nos comentó la maestra Carla, que es el museo, la obra y su relación con la didáctica de la museografía.
Si se dan cuenta o si alguna vez han usado ustedes PowerPoint, pues lo que estoy tratando de hacer es como pasarlo sobre una de estas que ya vienen como prefabricadas, que siempre me ha gustado mucho porque tiene como esta formita de museo o de sala de museo. Pero, ¿cuál es la labor del museógrafo? ¿Qué tiene que hacer un museógrafo? Pues primero, lo primero que tiene que hacer un museógrafo es esto, hagan de cuenta. Es que a nosotros nos entregan algo y tenemos que modificarlo, hacerlo que se vea lo más sanamente posible, digamos, ¿sí? Es decir, tenemos que cuidar el orden de la obra, tenemos que cuidar el orden de lo que se va a presentar y de lo que se le va a mostrar al público. Si se dan cuenta en la primera, pues de repente dicen, no, bueno, ¿y esa línea de atrás qué está haciendo ahí? Pues también a veces pasa eso, ¿no? No siempre vamos a tener como los espacios ideales o los espacios mejor adaptados, pero también nosotros tenemos que empezar como a resolver esos problemas o tenemos que saber cómo resolver. Nuestro trabajo es resolver y diseñar las exposiciones y los recorridos de las exposiciones para que la gente tenga, el público tenga el acercamiento más adecuado hacia la obra y tenga como pues sí, digamos, esa como guía que se le puede ir dando de repente por parte de la museografía y en conexión junto, lógicamente, con los artistas y todas estas cuestiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es corregir todas estas cuestiones que de repente nos llegan así y entonces ya dice uno, bueno, pues tenemos N cantidad de obra, entonces, bueno, tengo que adaptarla a mi espacio o bien tengo que hacerle modificaciones, incluso muchas veces nosotros hacemos modificaciones al espacio para poder darle el mejor seguimiento o el pie a la obra, ¿sí? Bueno, generalmente dentro de las actividades que tiene un museógrafo o que tenemos en la museografía, principalmente el museógrafo se encarga del diseño de las exposiciones. Es decir, pues un poquito como lo que les platicaba ahorita, podemos hacer como adaptaciones en las salas, vamos haciendo como en planos o en renders o en levantamientos 3D, vamos haciendo como los recorridos junto con el apoyo de las imágenes que nos van mandando los artistas con anterioridad a la exposición. Eso es como generalmente lo que trabajamos los museógrafos, es decir, lo principal es el diseño de las exposiciones, pero también el museógrafo tiene que coordinar el montaje de las exposiciones, es decir, pues hay que tener todo en tiempo, tenemos que ser muy buenos o tenemos que tener como mucho control para generar cronogramas de trabajo y ponernos de acuerdo también con los artistas o con las personas que van a traer la obra, por ejemplo. Entonces nosotros coordinamos estos cronogramas de trabajo y de tiempo. Entonces y también pues lógicamente coordinamos maniobras, coordinamos también traslados, coordinamos más cosas, ¿sí? Pero principalmente es como lo fundamental que hacen los museógrafos. Y lógicamente pues es el encargado del cuidado de la obra durante el montaje. Existe también la labor del montajista, que es una persona encargada de montar la obra, de poner, por así que ellos son los encargados de poner cada cuadro, cada clavo, cada cuestión, que ellos son como especialistas también de repente, que lógicamente pues también de repente no siempre se tiene como este acceso a montajistas. Sí tenemos montajistas nosotros, pero también el museógrafo tiene que saber hacerlo, lógicamente, tiene que saber cómo manejar la obra, cómo cuidarla principalmente, porque él es el encargado del cuidado de la obra. Entonces, y eso es fundamental. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata esto del cuidado de la obra. Pero también el museógrafo se puede encargar también de coordinar las exposiciones, es decir, la gestión, un poquito lo que les comentaba, tiene que tener un diálogo con el artista, por ejemplo, en el caso de que nosotros estemos pidiendo una obra a determinado lugar, a determinado artista, pues el museógrafo tiene que tener como esa conexión con el artista directamente porque ellos se van a encargar o se pueden encargar de hacer incluso toda la gestión de todo el traslado, se pueden encargar de, como pueden ir viendo ahí, la coordinación de los proveedores. ¿Qué es un proveedor? Pues un proveedor es, por ejemplo, estas empresas dedicadas
al traslado de obra, que son especialistas en el traslado de obra. Y estas empresas, yo tengo, por ejemplo, el contacto con nosotros, tenemos los contactos con estas empresas para que ellos también, uno tiene que estar coordinado junto con ellos. Entonces, también el museógrafo tiene que ver eso, traslados de la obra, puede ver también las cuestiones del dictamen de la obra, que generalmente también cada que llega una obra o una exposición nueva, el museógrafo, en nuestro caso, digo, no es como en todos, estas cositas que le estoy pasando del lado derecho, en los puntos del lado derecho, no necesariamente las tiene que hacer, pero sí las podemos hacer o las podemos llevar a cabo. Por ejemplo, las cuestiones del dictamen de la obra. El dictamen de la obra, pues, es ver cómo llegan los cuadros y cómo se van, para que me entiendan así a grandes rasgos. Que viene bien, que se fue bien, o quizá llegó con un rayón, porque ya venía con un rayoncito tiene ese rayón 10 años y siempre ha estado ahí. Yo tengo que dictaminarlo, y tenemos que dictaminarlo, lo dictaminamos y decimos, bueno, el cuadro trae un rayón ahí. Ya saben la gente, generalmente los dictámenes, o la obra a veces viaja ya con dictámenes que ya vienen de más atrás, y ya viene incluso ahí marcado el rayón. Entonces ya dice uno, bueno, pues aquí está el rayón, yo también lo vi, y también lo pongo que sí, efectivamente ahí está un rayón. Entonces, eso es como un poco a grandes rasgos lo que es un dictamen de obra. El montaje de la obra, pues también un poquito lo que les comentaba, eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. También el museógrafo se encarga de montar obra. La adaptación de salas, pues va junto con el diseño de las exposiciones. Ahí sí de repente nosotros nos apoyamos, por ejemplo, con sistemas de mamparaje, nos apoyamos con proveedores, los mismos proveedores que están ahí arriba, son proveedores de tabla roca. Ahí sí no somos tan expertos en eso, pero tenemos nuestros proveedores que nos van haciendo ahí, nos ayudan y nos apoyan haciendo muros o creando muros para, pues, tener más espacio donde colgar, digamos. O generamos salas también, de repente, y también eso yo lo tengo que coordinar. Nosotros los museógrafos también coordinan esta parte en este caso. Y lo del embalaje de la obra. El embalaje de la obra, pues, es guardar, empaquetar, envolver la obra no como si fuera un regalo, pero sí con un reglamento, con ciertas formas que hay que seguir. Y con ciertos pasos que hay que seguir, con materiales especiales, con muchas cosas ahí que también tienen que ver. El museógrafo también se puede llegar a encargar de eso, también puede llegar a hacer su labor. Eso es más o menos como un por encimita de lo que hace un museógrafo en un museo. Entonces, más o menos como que no son algunos de los puntos que nosotros nos evocamos. Pero principalmente son estos tres: diseño de la exposición, coordinación del montaje y cuidado de la obra durante el montaje. Ahí en traslado de obra, por ejemplo, les puse ahí entre paréntesis algo que dice comisario. El comisario podemos hacer también la labor de comisario, que es ir a los traslados de la obra. Es decir, nosotros vamos junto con la obra, viajamos junto con la obra para ver que durante el viaje no haya ningún inconveniente, y vamos como responsables de la obra, llevamos la documentación necesaria y llevamos como el control del viaje también. Incluso podemos decir a los transportistas, que siempre son muy cuidadosos porque ellos son especialistas también en su trabajo. Entonces, pero podemos decirle que le bajen o que no vayan tan rápido o cosas así, o que se paren incluso si necesitamos hacer algún ajuste de repente, o si sentimos que algo va como ahí medio mal puesto, pues, pues podemos tener ese control, que quizás si no va un comisario de repente, pues ellos pueden decir, pues no sé, nosotros lo metimos bien. Entonces, para eso sirven los comisarios. Eso va uno en la labor del comisario. Y pues también un poquito ahí de las cuestiones de la gestión, que tiene que ver con la coordinación de exposiciones que les comentaba ahorita. ¿Qué es la museología? Es lo que les acabo de decir, es museografía. Lo que les quiero platicar ahora también es que son dos cosas o dos cuestiones distintas. La museografía se encarga de todo lo operativo, de todo lo técnico, de todas las cuestiones físicas del museo, en cuestiones de exposición, en cuestiones de manejo de obra.
Y la museología se encarga del estudio de los museos, se dan de cuenta. Ellos son los que dicen, bueno, pues un museo es esto, un museo debe de tener estas cuestiones, se encarga del estudio de los museos desde su configuración. Es decir, la museología se encarga de decir qué son, para qué son y por qué son. Los principales dictadores, o no dictadores, sino los que dictan la norma de lo que es un museo, los que van diciendo más o menos, hay varias instituciones, pero principalmente pues está el ICOM, que es donde estamos todos los museos, donde estamos afiliados todos los museos y todos seguimos no normativa, pero sí como el ideal del ICOM. También está la AM, por ejemplo, en Estados Unidos, pero de todos modos, bueno, siguen todos teniendo como esta conjugación con el ICOM. ¿Qué es un museo? Según el ICOM, un museo, los museólogos dicen que un museo es una institución permanente. Eso, ojo ahí con esto, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierto al público, que adquiere, conserva, ¿se acuerdan de lo del museógrafo? Tiene que cuidar la obra, tiene que conservar, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. Esta definición es una referencia dentro de la comunidad internacional. ¿Por qué es importante conocer o saber cómo se configuran los museos? Yo creo que para ustedes o para los artistas es importante saber cómo se configuran los museos, porque en este listado, por ejemplo, que yo les estoy mostrando ahorita, si se dan cuenta, viene ahí que un museo es una institución permanente sin fines de lucro. Es decir, nosotros no somos una galería, nosotros somos un museo. A veces nos ha pasado de repente que cuando llega algún artista o llega alguien y dice, oye, quiero exponer aquí, ¿cuánto pagan por exponer aquí? Híjole, pues nosotros no pagamos por exponer en el museo. El museo, como se darán cuenta, pues está al servicio de la sociedad y está abierto al público, y principalmente sin fines de lucro. Nosotros no podemos, o nosotros no pagamos a los artistas porque se vayan a presentar en el museo. Eso lo hacen las galerías. Esa es una diferencia entre un museo y una galería. También eso también lo marca el ICOM, por ejemplo, y eso hay que tenerlo siempre también muy claro. De repente también, pues, ¿para qué me sirve un museo? Pues es principalmente para la exposición de la obra, ¿sí? Es un escaparate, es un lugar donde el arte se muestra el arte y la gente puede ir a apreciarlo, y la sociedad puede ir a verlo, y es un lugar al cual se puede acercar el público. ¿Hay un costo por la entrada? Pues sí, pero la verdad ese costo, si se dieran cuenta ustedes, se darían cuenta que no cubre ni lo del transporte de la hora. Yo creo de todo el año no cubre ni uno, o sea, es meramente simbólico realmente. Entonces esto nos lo va diciendo el ICOM, nos lo dicen los museólogos, que también es algo pues muy importante también, que a lo mejor por ahí podemos ir haciendo ciertas diferencias o marcando ciertas diferencias de lo que es un museógrafo y de lo que es un museólogo, ¿sí? ¿Qué tipos de museos hay? Pues no todos son de arte, ¿no? Hay museos, ustedes saben, hay museos de historia, hay museos de todo, hay museos, o sea, creo que hay de todo, museos, incluso el propio ICOM mete dentro de las cuestiones de los museos a los zoológicos, por ejemplo. Si se dan cuenta y si leen todo esto otra vez, pues el zoológico también tiene cierta parte de esto, ¿sí? O bueno, todo lo de esto, o sea, también cumplen con este campo, digamos. Y así, o sea, hay muchos tipos de museos. Si alguna vez visitan la Ciudad de México o han ido a la Ciudad de México, ahí se dan cuenta de la inmensidad de museos o de tipos de museos que hay. Incluso aquí en México también tenemos museos debajo del agua, tenemos, pues, por ejemplo, las zonas arqueológicas también son museos, las pirámides y todo esto también cuentan como museos, y otras más. Está interesante también la museología, también es un punto y es un rango muy importante. Maestro, perdón. Mándeme. Perdón que lo interrumpa. Dígame. Creo que las diapositivas no están cambiando, nada más para comentarle. No sé si ¿En qué me quedé? Yo sí la estoy cambiando. Sí, es que creo que no se están moviendo. Ok, déjeme checar eso y usted continúe, no hay problema.
Si no, igual y a lo mejor es porque tengo abierta tengo la pantalla completa. Sí, se ve como en presentación. A ver. Ahí ya se ve. Ajá. Ya se cambió. Sí, ya. Me voy a regresar a todo entonces. ¿Están en esa? Sí, ¿En cuál en la se primera. quedó? En la En la primera. primera, en la Pues portada. sí, ya me está bien aburrido. Oigan, entonces ni siquiera me están entendiendo. Bueno, lo voy a dejar así para que lo puedan ver. Bueno, les contaba, mi nombre es David Gerardo García, no se crean. Les comentaba un poco, el museo, lo que les decía un poco hace rato era esto que ustedes están viendo, que precisamente es algo como chocante que quería hacer, que se vea como incómodo, que se vea pues que no es como muy práctico o que nada más lo pusieron así, pues no, o sea, también nosotros nos encargamos de ese cuidado, ¿no? De este cuidado de tener ese cuidado con la obra y con las cosas y con lo que mostramos y con lo que pasamos. Sí, entonces, pues ya, ahí les pongo un poquito un cambio de la diapositiva a la otra. Ya ven qué bueno que no le puse mi nombre en la primera. Por eso no le puse mi nombre en la primera, porque ya sabe que estaba toda mal. Pero es de adrede. Está así toda como, pues la verdad sí está mal, ¿no? Así con esa línea atrás y cosas así, pues van a decir, bueno, pues este museógrafo, pues qué onda, ¿no? Pero es de adrede, para que ustedes entiendan, pues qué hace un museógrafo. Un museógrafo acomoda ese tipo de cosas, se encarga de que las cosas no se vean así, se encarga de que se vean acomodadas, ¿no? Que se vean correctas. Otra vez, el museo elabora su relación con la dinámica de la museografía. Lo que les decía hace ratito era lo que está del lado izquierdo, es que el museógrafo se encarga del diseño de las exposiciones, coordina el montaje de las exposiciones y es el encargado del cuidado de la obra durante el montaje. Y del lado derecho, pues podrán ver ahí ya todo lo que les dije también de lo que se encarga, coordinar las exposiciones, coordinación de proveedores, traslado de obra, que era lo del comisario que les comentaba, el dictamen de la obra, que era esto del rayón, que pueden traer algún detalle en la obra y hay que marcarlo de entrada y hay que marcarlo de salida. Es decir, la obra entró así al museo y la obra se va así del museo, que se tiene que ir igual como llegó, se tiene que ir igual como entró. Entonces, bueno, eso también es generar dictámenes de obra, montaje de la obra, es pues ya colgar los cuadros, hacer toda la museo, o sea, formar toda la exposición. La adaptación de las salas, pues un poquito lo que les decía de las personas que nos apoyan con la tabla roca y generar nuevas salas o generar colores también, eso es bien importante. Eso forma parte de la adaptación de las salas, cambiarle el tono a los muros y todas esas cuestiones. Y el embalaje de obra, lo que les decía de empaquetar y cuidar que vaya bien toda la obra, que eso ya es algo un poco más profundo, pero pues también el museógrafo también se encarga de ese cuidado, se puede encargar de esa tarea. ¿Qué es la museología? Pues era un poquito lo que les decía, se encarga del estudio de los museos desde su configuración, qué son, para qué son y por qué son. Esta era lo que les decía que dice el ICOM. Un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y abierta al público que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. Esta definición es una referencia dentro de la comunidad internacional. Ahí les pongo el link del ICOM. Realmente si le ponen en el internet, en el Google, le ponen ICOM, les va a salir esto, tarde que temprano van a llegar a esta definición. El ICOM es como el encargado de todas estas cuestiones que ahorita precisamente están renovando todas estas cuestiones. De repente se tuvieron que poner a super trabajar los museólogos, que les decía, los museólogos se pusieron a trabajar muchísimo porque pues de repente la pandemia nos dijo, oye, hay otras alternativas, hay nuevas formas de apreciación, hay nuevas formas de decir las cosas, también de proyectar las cosas. Nos aquí, y bueno, retomando un poco las cuestiones de la museografía ahora. Iba en seguía ahorita que me dijo la maestra, retomando un poco las cuestiones de la museografía, quería decirles un poco cuál es como un poco mi labor o mi relación con los artistas. Cuando nosotros
o cuando a mí me encomiendan es decir, llegan y me dicen, mira, vamos a presentar a tal artista. De esto se encargan los curadores, ¿sí? Hay una junta curatorial en el museo que se encarga de generar las exposiciones, de decir, bueno, la siguiente exposición de todas las carpetas que tenemos aquí, de todas las personas que se quieren presentar aquí, o todos los artistas que tenemos propuestos, o que nosotros también podemos proponer, el siguiente está formado aquí para dentro de 1 año y medio, se va a presentar Ricardo Luébanos, por ejemplo, que creo que aquí lo voy a agarrar de ejemplo, que es el que está ahorita en el museo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya cuando se va acercando la fecha, yo me conecto con Ricardo Luébanos, le digo, oye, ¿cómo estás? Me presento, todo este rollo, y le pido, lo primero que le voy a pedir a Ricardo Luébanos es, oye, mira, necesitamos que nos envíes una lista de obra. Entonces, ¿qué es esta lista de obra? No tiene nada que ver, o bueno, sí tiene un poco que ver con el art statement o con su cuerpo de trabajo, ahora sí que como su currículum, me dan de cuenta, dentro de su currículum, pues es la obra que se va a presentar en el museo, ¿sí? ¿Qué tenemos programado para presentar en el museo? Es muy importante que el museógrafo domine el espacio expositivo, que domine el espacio donde se va a presentar la obra. No siempre, por ejemplo, yo no soy un museógrafo exclusivo del MAC. Yo puedo hacer montajes en cualquier otro lado. A veces también nos toca ir a espacios que no están diseñados para generar montajes. Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo primero que tratamos de hacer nosotros es conocer el espacio, determinar el espacio. ¿Qué es conocer el espacio? Medidas, muros, de qué están hechos los muros, la altura de los muros, incluso eso también es súper importante, el techo, cómo está, si el techo puede soportar que estemos colgando cosas desde el techo, por ejemplo. ¿Qué más? Principalmente pues los muros. Hace poquito una compañera, bueno, por ahí hicieron una exposición y están como medio de moda esto, que están haciendo como en exposiciones en edificios vacíos y está todo el piso vacío de la exposición y entonces juntaron los cuadros, juntaron todo y cuando fueron al espacio, pues el espacio pues, no había paredes y no había nada, estaba totalmente abierto el espacio y no había paredes ni siquiera alrededor, era puro cristal, todos de estos vidrios, de estos edificios que son puro cristal, y entonces era así de, ¿y ahora cómo vamos a montar? ¿En dónde vamos a poner las cosas? ¿Dónde vamos a poner los cuadros? Entonces eso también tenemos que tomarlo en cuenta siempre, pero bueno, me desvío de repente. Lo que les quería decir es que mi acercamiento generalmente con los artistas es pedirles esto, les pido una lista de obra. ¿Qué lleva la lista de obra? Esto es lo que lleva una lista de obra. Una lista de obra, algo de lo que puede llevar una lista de obra. Esto es como lo más básico que puede tener una lista de obra, que es el número. Con el número nosotros nos vamos guiando. ¿Qué es el número? El número es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muchas veces nos ponen números de inventario que nosotros no conocemos. No es eso. Ese número, vamos a generar nosotros una lista desde cero, donde me vas a poner en el museo donde yo trabajo caben 80 cuadros, no más, no menos. Me vas a mandar 84 cuadros, digamos, tengo como para elegir, yo puedo quitar 4, puedo quitar 5, puedo quitar 10 si quiero. Pues, si se va a ver mejor, si se ve bien, si se ve mejor el diseño, si queda más ameno, a veces recuerden que menos es más. Entonces también no se esfuercen tanto en decir quiero poner toda mi obra porque ya hice 150 cuadros y quiero que estén los 150 cuadros. No, eso no les va a funcionar a ustedes, no le va a funcionar al museo, no le va a funcionar a la exposición. Pongan los que quepan bien, los que se respiren, los que tengan, los que vayan a ver la gente. De repente también pasa mucho eso. Ponemos muchísimos cuadros y la gente termina viendo ninguno, ¿sí? Entonces, mejor que vean o que observen 20 cuadros con calma y bien y padre y digan ustedes, vieron lo mejor que tengo. A poner los 150 cuadros que todos, no. Entonces, eso también tiene mucho que ver con el diseño del montaje. Y cada vez nos vamos como conectando más también con los artistas. Nosotros comenzamos por esto. Yo le pido esta lista de obra que les decía, tiene un número, un título, el título de la obra, el autor lo pongo yo en rojo porque si van a hacer todos los cuadros son de ustedes o todos los cuadros son del mismo artista, pues no necesito que me pongan el autor. Pero cuando es una colectiva, pues sí necesito ir diferenciando de qué autor es cada pieza.
Las medidas con marco alto, ancho, fondo. ¿Por qué con marco? Fondo entre comillas en rojo, porque estoy hablando de una lista de obra bidimensional. ¿Sí? Si tengo obra si tengo obra bidimensional y tridimensional, la voy a hacer como tridimensional e iré omitiendo algunos puntos para la otra lista. Pero, o sea, si llevo obra bidimensional, pues no tengo que poner cuánto pesa, por ejemplo, pero si es tridimensional, sí. Entonces no puedo, o hago dos listas, una de bidimensional, una tridimensional. Digo, no pasa nada si me mandan una con los formatos de tridimensional. Ya sé que ahí va de bidimensional y tridimensional. ¿Cómo lo voy a saber? Porque en la bidimensional me vas a poner nada más alto y ancho. Y en la tridimensional lleva alto, ancho y fondo. Ahí sí ya le quité lo rojo y los paréntesis. Ahí sí es a forciori que me pongan el fondo. Continuamos con la bidimensional. La técnica a mí me sirve por los materiales, de qué material está hecha. ¿Por qué pido esta lista? A mí me sirve para muchas cosas, aparte de hacer mi diseño, aparte de hacer el diseño de la exposición, me sirve para mandársela al transportista. El transportista tiene que tener también la lista de obra, el que va a manejar, el que va a llevar la obra o el que va a mover la obra, el comisario, tiene que saber la altura y el ancho, pero también tiene que saber de qué están hechos los cuadros. Es decir, a veces incluso podemos ponerle ahí con vidrio, sin vidrio, son como detalles que podemos ir agregando que ahorita les voy a pasar en la otra lista. Avalúos. Los avalúos yo los necesito para asegurar la obra, ¿sí? A mí me mandan una lista con avalúos y yo se la mando a la señorita de los seguros de allá de México, se la mando y le digo, mira, estos son los precios de cada una de las piezas, de cada una de las obras. Cuando se la doy al transportista y cuando la va a ver cualquier otra, los avalúos nada más lo vemos 3 personas, el director, yo y el administrador, que es el de los dineros. Entonces, esa lista de avalúos con la columna de avalúos nada más la podemos ver los 3. ¿Qué hago? Quito la columna de avalúos para que la puedan ver los demás. No nada más, ahí sí tiene que tener acceso más gente a estas listas, no nada más nosotros 3, tiene que tener acceso el transportista, tiene que tener acceso el personal del museo, tiene que tener acceso más gente. Y si la dejo con avalúos, pues todos van a estar viendo cuánto cuestan los cuadros y cosas así, y no está bien eso. Imágenes, las imágenes me ayudan para identificar la obra y me ayudan muchísimo para también de ahí puedo empezar a agarrar imágenes para me las robo a veces de ahí para meterlas a los renders de los 3D y ya en el render puedo ver y junto con el alto y el ancho que ya me mandó, yo puedo ir viendo un previo de cómo va a quedar, ¿sí? O un imaginario de cómo podría quedar, o si me va a caber la obra o si no va a caber, cuántos cuadros caben, qué tan holgados estamos. Más o menos así, o si necesito hacer más muros, pero todo esto lo tengo que ver desde antes. Entonces la lista de obra a mí me apoya para saber qué tantas cosas y qué tan grandes son y qué tan delicadas son por la técnica y pues todas estas cuestiones. La tridimensional cambia nada más en las cuestiones del peso. Si se dan cuenta, le agregamos medidas con marco, pues no son medidas, ahí nada más son medidas, perdón, se me fue con marco, con corte y copia nada más y se me olvidó quitarle el con marco, no es con marco. Alto, ancho y fondo, esa sí tiene que llevar a fuerza el fondo, ¿sí? Las medidas, pues el alto, el ancho y el fondo. Y el peso, ¿por qué necesito el peso? Peso y materiales, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué necesito el peso y para qué necesito los materiales? El peso, porque el transportista me va a decir me va a preguntar cuánto pesa y eso puede variar el costo de un traslado por muchísimo, y también el material de lo que esté hecho. ¿Por qué? Porque si es un bronce que está comúnmente al exterior, por ejemplo, ellos lo pueden manejar o lo pueden transportar en una plancha, no necesito un camión con caja cerrada, que generalmente son camiones con caja cerrada, pero es más fácil también, por ejemplo, para las grúas, para las plumas, mover la obra cuando van en una plancha, cuando van solamente en una plataforma las esculturas y son muy pesadas, es más fácil para ellos hacer las maniobras. Bueno, estas son las primeras cosas que yo les pido. Se me va a acabar el tiempo. Bueno, ¿cómo las llenan? Les pongo un ejemplo, por ejemplo, que les decía ahorita, lo de Ricardo Luébanos. Ricardo Luébanos, por poner un ejemplo, ahorita tengo que es un artista, que es el artista que está ahorita en el museo.
tomo 2 piezas de ejemplo nada más, pero en realidad son, no sé, son más de 40 o 30 piezas. Y tomo estos 2 ejemplos porque me llaman la atención 2 cosas. Las dimensiones de la obra son cuadros muy altos de 240, que a lo mejor se va a poner un poco complicado a la hora del montaje, pero eso no va a ser lo complicado a la hora del montaje. A la hora del montaje lo complicado es que es una pintura digital acrílica sobre canvas y luz neón, ¿sí? Este corazoncito que ven ahí en el cuadro es una luz neón en realidad. Y la nubecita que está en el cuadro de abajo también es una luz neón. Eso significa que tengo que hacer varias cosas. Primero, no me gusta que se vean los cables, que le pase un cable y luego llega así, y entonces llega el cable por arriba o llega el cable por abajo. No, yo tengo la facultad de perforar las mamparas o perforar el muro, y ya después me voy a meter en una bronca porque no sabemos cómo lo vamos a tapar ahora, pero perforamos la mampara, perforamos la tabla roca o lo que esté, y metemos ahí la balastra, porque llevan una balastra estos cuadros. Metes la balastra, metes la instalación, y entonces cuando ustedes llegan ven un cuadro sin un cable, pero la gente no se da cuenta de eso, pero eso yo lo tengo que ver, yo tengo que ver todas esas cosas, y es parte del diseño, es parte del discurso y de la limpieza que debemos de tener a la hora de generar un montaje. Por ahí decía un arquitecto, Dios está en los detalles, entonces, muy famoso, entonces hay que cuidar todos esos detalles, siempre tenemos que estar como cuidando nosotros detalles, y con eso pues nuestro trabajo empieza como a brillar o a sobresalir de repente un poco de los demás, de los demás. ¿Cuál es la altura? ¿Cómo se montan estos cuadros? Bueno, estos y todos los cuadros nosotros los montamos generalmente a una altura de 1.50 media. La media del cuadro nos queda siempre a 1.50. Es cuestión de echarle matemáticas. Eso está medio raro, pero bueno, son matemáticas. Le echamos matemáticas, entonces digo, a ver, saco mi calculadora. Entonces digo, a ver, el cuadro mide 2.40. ¿Cuál es la mitad de 2.40? 1.20. Ok, hagan de cuenta que acabo de sacar la mitad de donde hice Lost para arriba, esa fue mi mitad. Eso es lo que estoy tratando de sacar, esa línea que está aquí, la acabo de medio sacar, porque en realidad está un poquito más arriba ahorita todavía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sumarle 1.50, más 1.50, 2.70. 2.70 acaba de quedar, ahí en el 2.70 podrían decir, pues ahí pongo el clavo, ya está. 2.70, ahí va el clavo. No, porque generalmente tienen, bueno, no generalmente, siempre tienen bastidor, por ejemplo, o tienen caimanes, o tienen alguna forma de soportarlo. No lo voy a soportar. El clavo me quedaría en la parte superior del cuadro en este momento. Necesito restarle, generalmente son 4 centímetros del bastidor, por ejemplo, ¿sí? Entonces le resto y ahí es donde tendría que poner yo mi clavo para que mis cuadros, para que este tipo de cuadros que medían 2.40, ¿cómo sé que mide 2.40? Porque dice que mide 2.40. Aquí está la medida. Alto, ancho, fondo. ¿Se acuerdan que les dije también acá arriba? Alto, ancho, fondo, alto, ancho, fondo. Nosotros así sabemos cómo es. Siempre mantengan ese orden. Mantengan alto, ancho, fondo. No lo cambien, porque si no, si dicen ustedes, bueno, puse primero el alto, ancho, fondo, y luego en el número 2 voy a poner primero 1.70 y luego 2.40 por 25, ya me cambió todo, yo ya voy a pensar que este es horizontal, ¿sí? Entonces siempre alto, ancho, fondo, en las listas, y si pueden hacer la aclaración también, pues mejor, porque también de repente no todos tienen como la misma experiencia, entonces a lo mejor dices tú, a lo mejor no vas a ver, bueno, déjale pongo cuál es el alto, desde arriba le pueden poner así como le puse acá con Ricardo Luébano, donde dice aquí arriba en técnica o en medidas, le pueden poner en medida, ahí donde dice medidas, pueden poner alto, ancho, fondo, para que todos sepan que, pues bueno, está manejando primero el alto, luego el ancho, luego el fondo. Eso también es importante. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, no sé, maestra, si tenga un poquito más, si le seguimos tantito otros, no sé, y si no, pues ahí le paramos y luego hacemos otra. Todavía faltan varias diapositivas. Es muy profundo el tema. Si quiere, le damos unos 2-3 minutitos más para que termine como de cerrar y pasamos a las preguntas. Bueno, les voy a poner nada más este ejemplo así rapidísimo. En esta imagen que están viendo ustedes aquí, miren, esta era la del 1.50. Déjenme ver.
A ver si lo ven. ¿Ven? No quieren que toda la gente esté agachando así, ¿va? Entonces tenemos que poner todo como al nivel. Esa imagen es un poquito también como otro tipo de montajes distintos, que está bien, si se dan cuenta, pues tiene un papel tapiz que debe de ser muy fino y pues no pueden perforar, entonces de repente pues también hay que empezar a colgar las cosas, pero esta imagen en particular a mí me llama mucho la atención porque tiene abajo un guardapolvos, entonces esto también empieza a moverle al museógrafo de ese museo. Le empieza a complicar de repente el montaje, pero lo resuelve súper bien y aparte tiene las alturas de su museo tan increíbles. Entonces, así podemos seguir hablando y hablando y hablando, puedo seguir hablando y hablando y hablando yo. Pero, pues bueno, no creo que sea tampoco como la idea. Me gustaría más como pasar a esta intención de las preguntas. Colores también se está cambiando mucho. No monten en escaleras, monten en su casa en escaleras si quieren. También es una pregunta bien básica que todo el tiempo me hacen. ¿Cómo se monta un cuadro en una escalera? No lo montes en una escalera, no monten en escaleras, es peligroso. La gente se puede caer y no tienen los tiros visuales para poder tener la apreciación correcta. En las casas sí se vale, en las casas se vale todo, ¿sí? Por eso les puse este ejemplo. En las casas se vale hacer todo, eso se ve, a mí me gusta. Cómo se está poniendo de moda ahorita como la saturación. Y no nada más en las casas, también en los museos, ¿eh? Los colores, la caja blanca parece ser que ya pasó de moda, ya se quedó atrás, van a ver colores, muchos colores, siempre eso se está poniendo también muy, muy en boga, que también pues son cosas realmente, una recomendación, son cosas muy de museógrafos. Podemos hacer como nosotros podemos hacer la recomendación, oye, este cuadro me gustaría sobre unos tonos verdes, o este tono verde en particular, en el Pantone de tal marca, de la Comex, digamos, en el Pantone de la Comex se llama olivo, ahí lo encuentras, me gustaría ese para fondo, para fondear el muro con este cuadro, porque el diálogo, no sé, ¿no? Un poquito lo que les decía, la verdad ni siquiera lo vean, es algo así como muy diferente que me gustaría en algún momento también platicarlo con ustedes, porque quería platicarlo con ustedes, porque es una pieza de caos, no sé si lo conozcan. En realidad todo el entorno, todo lo que lo está rodeando pasa a otro término distinto. El uso de materiales también para el diseño gráfico, también nosotros tenemos una conexión directa con los diseñadores gráficos todo el tiempo. Mi diseñador gráfico y un servidor somos los que tenemos que dar la imagen o hacemos la imagen de todas las exposiciones. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la del lado derecho está hecha con hilo y con estas chinches, pues como para las del corcho, es puro hilo lo que va dibujando lo de Mahatma. Y pues del otro lado también son como recursos, ¿no? Recursos, están cambiando los recursos también, estamos jugando con nuevos recursos, están jugando con nuevas formas, con nuevos colores, con nuevos recursos, como les decía, ahí incluso tienen hasta una superluz neón, también el diseño gráfico en los museos ha cambiado muchísimo, cada vez se alocan más, cada vez ponen cosas más padrísimas, ponen cosas en el piso, por ejemplo, se dan cuenta, también por ahí hay en el piso, en el muro, en todos lados, o sea, tratan también como de cubrir mucho eso. En el Museo de Arte Moderno tienen unos diseñadores muy buenos y museógrafos también. Ya luego vienen cuestiones de las cédulas que ya no nos da tiempo de explicarles, pero y pues cuestiones también ya como del arte contemporáneo que está pasando ahorita, o bueno, ya ni tanto, ya no es tan reciente esta. Pero bueno, yo creo que por aquí le vamos parando ya ahorita. Me gustaría más como escucharlos ahora sí, a ver si tienen alguna pregunta o alguna duda. Con todo gusto les puedo ir resolviendo. No sé qué hacer para salirme de esta pantalla. Dejar de presentar. Listo. Lo que pasa es que estamos teniendo un pequeño problemita porque en la transmisión se está viendo un poco cortada la pantalla. Entonces no salió el rostro del maestro y de hecho no importa. Te iba a decir que sí dejaras de compartir para poder verte ahorita. No, bueno, ya, soy yo el que estaba hablando. No importa, es de radio. ¿Qué me ven? Vean la presentación. Bueno, maestro, pues muchas gracias por esta charla. Fíjate que fue muy interesante esta experiencia que nos platicabas, estas experiencias compartidas, ¿verdad? Sobre todo conocer de tus palabras esta parte muy importante de la perspectiva de trabajo de la museografía
bajo ciertos criterios o acciones del museo en el que hay que analizar qué se quiere contar, qué se quiere mostrar, lo que se supone que el público debe entender, ¿no? O apreciará a partir de la exposición, puede ser de una colección, de un conjunto de obras, de ciertos objetos, y garantizar esa comunicación tan importante dentro del museo, ¿no? Y ante esta charla me toca hacer algunas preguntas en lo que vamos recopilando los comentarios o preguntas del público, ¿verdad? Me voy a permitir empezar con estas preguntas. Sí, maestra. Y te quería comentar, mira, nosotros sabemos que el museo es una institución, ¿no? Y que así la define el ICOM, como hace rato lo mencionabas, como una institución que está al servicio de la sociedad, de su desarrollo y que entre varias de sus funciones está la de comunicar y exponer el patrimonio, tanto material como inmaterial de la humanidad, y que por supuesto tiene fines educativos, ¿verdad? Claro. Entonces, en este sentido, la museología como una disciplina científica que también reflexiona sobre el fenómeno museográfico, ¿en qué medida y de qué manera el campo de la museología y la museografía se unen para nutrir ese conocimiento, ya sea histórico, cultural, incluso científico, etnológico, y hacer llegar ese mensaje deseado al espectador en el museo? Sí, generalmente la museografía o el museógrafo tiene una especialidad. Por ejemplo, mi campo está dentro del arte, de la historia del arte, ¿sí? O de la historia y del arte, y de la historia del arte. Pero principalmente estoy evocado hacia el arte contemporáneo, por la misma conexión que tengo con el museo, o por mi saber que tengo con el museo. El museógrafo y los museólogos tienen que estar conectados todo el tiempo. El museógrafo tiene que tener una relación directa de conocimientos sobre lo que está poniendo, sobre lo que está montando. No todos los museos son de arte. Es decir, si un museo es de historia, no sé, el Museo de Historia Nacional, de Historia Prehispánica, por ejemplo, los museógrafos saben perfectamente lo que están montando. El museógrafo tiene una conexión directa. Se buscan museógrafos que tengan esa conexión, ¿sí? Se buscan museógrafos que tengan ese conocimiento, que tengan ese entendimiento. Tiene que tener el entendimiento y tiene que tener el estudio. Es decir, a pesar de que hay curadores que se encargan de generar las exposiciones y que se encargan del tema de la exposición y que se encargan de decir, bueno, este va a ser el texto de la exposición, esta exposición está basada en esto, esta exposición está basada en las sandías, digamos, ¿no? ¿Qué sandías? Bueno, una exposición de sandías vamos a hacer. Bueno, entonces el museógrafo también tiene que tener como un entendimiento del tema que se está tratando, ¿sí? Es decir, tiene que dominar el campo. También el museógrafo tiene como una conexión muy directa con el curador. El curador y el museógrafo generalmente van de la mano porque el diálogo entre los dos es fundamental. Es decir, a pesar de que el museógrafo se encarga de diseñar la exposición, el curador es el que le dice cuáles son los cuadros de la exposición, digamos, ¿sí? Para que me entiendan un poquito. ¿Qué hace un curador? Pues el curador es el que dice, mira, vas a poner estos cuadros, son estos 70 cuadros, y estos 70 cuadros están diciendo esto, están hablando sobre esto, están evocados a esto, llevan esta línea, llevan este tema, digamos. Entonces, esa conexión y ese diálogo que tiene el museógrafo con el curador, pues es directa, ¿sí? Entonces ya uno dice, bueno, a ver, entonces vamos a dividirla en 3 formas o en 3 partes. Vamos a hacer una sala de tal o una serie, vamos a utilizar esta serie y vamos a ponerla en tal lugar. Entonces, esa es como la conexión directa que se tiene o que tenemos o que tiene que tener un museógrafo con un museólogo, con los museólogos, que en realidad es una relación directa que tiene que tener con el museo, con todo el museo y sus conocimientos. Sí, sí, exactamente. Y bueno, recuperando esto de las relaciones que hay dentro del museo, muchas veces entendemos educación como una palabra casi universalmente para referirse a la educación formal, ¿no? Impartida por un docente, con un libro de texto, frente a un grupo. Pero el trabajo de educación en los museos
¿cómo se entiende? O sea, desde el museo, ¿cómo se entiende la educación? ¿Cómo se ha ido trabajando o se ha ido articulando estas dos áreas de la educación y los museos para poder incluir aspectos como la selección de los objetos, la organización, la disposición de los espacios, los guías, que son muy importantes? Sí, nosotros principalmente en la línea del arte que manejamos nosotros, la educación, como mencionas, pues es muy importante para nosotros, es fundamental también, pero generalmente también esta conexión nosotros la vamos haciendo a partir de la profesionalización de cada uno de nosotros, es decir, hay alguien especializado en el trato hacia los niños de primaria, por ejemplo, o hacia los niños de secundaria, hacia los niños de prepa. A veces me toca a mí venir y decirles, a mí, yo por ejemplo, si van de la Estatal de Arte, yo soy el que baja a darles el recorrido, ¿sí? Es especializar el recorrido para darlo de forma distinta, incluso a visitantes extranjeros, a visitantes, así mismo sean también turistas de aquí mismo de México, de donde sea, para el público en general también hay otro tipo de recorridos. Se van especializando los recorridos, no es solamente un recorrido que tenemos como básico, digamos, por decir algún ejemplo, que a lo mejor no está bien, pero no es como una grabación que dice uno, bueno, miren, esta es tal pintura y pues todos escuchamos la misma grabación, o como un poco como el camioncito que va dando el tour, ¿no? Que digo, bueno, pues ese es para todos, ¿no? Y no cambia. Nosotros sí, nosotros tenemos que especializarnos o especializamos los recorridos dependiendo de las personas que estén visitando el museo y que se hayan acercado también al museo. No es lo mismo, a veces también nos pasa que de repente bajamos y vemos así como un grupo de alumnos, ¿no? ¿De dónde vienen? Venimos de tal lugar, ¿no? De tal escuela. Pues a ver, vénganse, júntense, miren, y ya van, por ejemplo, si son del Hábitat o si son también del Estatal, si son de donde sean, me hablan a mí, por ejemplo, entonces ya bajo yo les doy el recorrido, y a lo mejor les surge algo o preguntas más interesantes o que se les pueda resolver algo más de mayor interés para ellos que pues dando un recorrido normal, digamos, ¿no? Un recorrido establecido, digamos. Nosotros no tenemos como a pesar de que sea recorridos preestablecidos o restablecidos, cada uno, no hay uno solo, vamos, no es así de este es el mero, el que vamos a decir todo el tiempo, el speech de todos los días que vamos a decir todos es este, no es así, siempre tratamos de hacerlo personalizado. Esa es como nuestra diferencia, digamos, o nuestra forma de evocarnos más hacia las cuestiones de la educación, ¿sí? De aportar algo más hacia la educación. Muy bien. Voy a recuperar una pregunta, maestro, del público, que creo que, bueno, ya estaba, algo la explicó muy bien el maestro David al principio, pero no sé si nos pudiera resumir de manera un poco más sencilla la diferencia entre el museógrafo y el museólogo. Ok. La diferencia entre el museólogo y el museógrafo es que el museógrafo se encarga de la parte técnica, de todo lo que tiene que ver con las cuestiones de montaje, de todo lo que tiene que ver con lo operativo de una exposición, ¿sí? El museógrafo se encarga de todas estas cuestiones que tienen que ver con el montaje de la exposición y de generar una exposición también, ¿sí? Vamos siendo como el lado operativo, ¿sí? Y el museólogo o la museología se encarga del estudio de los museos en realidad. Se encarga de decir, bueno, ok, les voy a poner un ejemplo que se salga un poquito de todos nosotros. Bueno, creo. Es como el Museo de la Máscara, por ejemplo, que creo que todos o la mayoría conocen, o la mayoría conocemos. El Museo de la Máscara es un tema, ¿sí? No es un museo de arte, es un museo de la máscara. Entonces, a los museólogos se les ocurrió decir, vamos a hacer un museo de la máscara, ¿sí? Entonces hicieron un museo nacional de la máscara. No es el Museo de la Máscara, es el Museo Nacional de la Máscara. Todas las máscaras que están en el Museo de la Máscara, por ejemplo, son máscaras que han sido utilizadas en bailes o que han sido utilizadas en peregrinaciones o en estas cuestiones. Son máscaras bailadas, se llaman. Se le dice. A diferencia, por ejemplo, de
las del Museo Rafael Coronel, por ejemplo, que también tiene un sinfín de máscaras. Rafael Coronel era coleccionista de máscaras y tienen muchísimas más máscaras, creo que tienen hasta más máscaras que el Museo Nacional de la Máscara. Sin embargo, todas esas fueron adquiridas mediante una colección y una colecta diferente a la del sentido del Museo de la Máscara. El Museo de la Máscara tienen que ser máscaras que han sido utilizadas en un ritual, ¿sí? Esa es la diferencia. Los museólogos se pusieron a trabajar y dijeron, bueno, la diferencia que va a tener este museo de todos los demás museos o de todas las colecciones o de las colecciones que tengan máscaras, y que seguramente va a haber muchos, porque es una cuestión ahí muy arraigada de nuestro país. La diferencia del Museo Nacional de la Máscara es por ejemplo, ¿sí? Y es decir, son también, aparte de todo eso, se dedican a la investigación de cada uno de los trajes, de la máscara, no son solamente de la máscara, también si se dan una vuelta, pues van a ver trajes, van a ver más trajes, van a ver cómo son los bailes, de dónde son, porque, o sea, hablan muchísimo de nuestra cultura. Y ese es el trabajo del museólogo. Los museólogos no arman la exposición, los museólogos dicen de qué se va a tratar, digamos, de qué se va a tratar todo el museo, no nada más una exposición, sino de cuál va a ser la evocación del museo y de los museos, cuál es la evocación de los museos, no solo de ciertos museos, de todos los museos, ¿sí? Desde algo muy general, como lo que les leí ahorita del ICOM, hasta algo muy particular, como lo que les digo del Museo de la Máscara. O sea, y sabes, maestro, creo que exponer también en museos o en estos espacios patrimoniales, yo creo que la tarea de presentar esta serie de colecciones u obras ya de por sí es una tarea de comunicación compleja, pienso, ¿no? Y me imagino que intervienen muchos actores en este proceso, ya sea desde las políticas culturales, los patrocinadores, los comisarios de la obra, como mencionabas, diseñadores, técnicos, pero desde su experiencia trabajando en museos aquí en San Luis, incluso podríamos hablar de México en general, así a manera de retrospectiva, ¿qué considera que hace falta reforzar en referencia al aprendizaje de estos espacios de manifestación artística? ¿O cuáles serían los desafíos en este nuevo escenario político, social, histórico? Yo creo que los desafíos ahorita están evocados a una cosa, y no nada más del Museo del País, de todos los museos del mundo. Es la pandemia nos cambió a todos, no solamente en nuestras vidas y todo eso, sino también en las cuestiones artísticas, en las cuestiones del día a día. Y ha pasado algo muy lamentable también, que nos hemos dado cuenta, bueno, que está pasando, que hay museos internacionales que han llegado a cerrar, por ejemplo. Hay museos dentro de nuestro país que han llegado a cerrar. Sí, las cuestiones han cambiado tanto, o han variado tanto también, que se han empezado a generar, si no te renuevas, te sales, ¿entienden? Por ejemplo, nosotros en lo particular, en el museo donde estoy, en el Museo de Arte Contemporáneo, lo que hemos hecho es, primero que nada, reforzar nuestras redes. Es decir, cuando recién pasó lo de la pandemia, nos dedicamos a hacer dinámicas, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, hacíamos concursos o hacíamos dinámicas directas con el público, con nuestro público. Por ejemplo, tuvimos la dinámica de generar una pieza de ready-made. Aparte estábamos todos encerrados, nadie podía salir, no puedes decirle a la gente, miren, tienen que ir a no sé dónde y tienen que buscar. No, era desde tu casa, trata de hacer una obra de arte. Por ejemplo, era la de replica una obra de arte, que también se vio en muchos museos, que fue algo muy común. Replica una obra de arte de algún artista que a ti te guste mucho, ¿no? Eso también en algún momento la pensamos, pero dijimos, bueno, pues somos de arte contemporáneo, entonces vamos a hacer una obra de ready-made. Haz una obra de ready-made con los materiales que tengas en tu casa y ponle un concepto, ponle una idea, ponle todas estas cuestiones que lleva el ready-made. Entonces, fue como empezar como a renovarnos. Esa fue una idea. La otra fue, bueno, tenemos que hacer algo para que la gente visite el museo sin tener que salir de casa. Vamos a hacer recorridos 3D. Hicimos recorridos 360, en donde la gente en la página de internet y a través de las redes se hace una conexión directa hacia esa página, hacia la página, y la gente puede ir viendo o podía hacer el recorrido de la exposición sin tener que ir.
lo podía ir haciendo uno desde la computadora. Y pues era algo así súper padre y súper agradable porque teníamos como, a pesar de que ya teníamos la exposición todo listo y todo, la gente podía seguir visitando el museo sin tener que salir de la casa y podía ver la exposición desde sus pantallas. Eso también fue como muy interesante. Yo creo que ahorita principalmente ese es el cambio al que se deben de evocar los museos. Es algo que a pesar de que ya abrimos, no vamos a dejar de hacer. O sea, el recorrido 360 ya se quedó con nosotros, ya nos quedamos con el sistema de tener un recorrido 360. No es nada malo, al contrario, aporta muchísimo más y lo puede ver cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Creo que por ahí va un poco. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Y bueno, también pensar que, por ejemplo, los edificios, estructuras arquitectónicas, los espacios, incluso los muros, los pasillos, las entradas, la distribución, finalmente son elementos con posibilidades de transmitir contenidos, ideas, de generar sensaciones. Y esto va enlazado un poquito con una pregunta que nos hacen aquí, ¿no? ¿Tú consideras que la imaginación, el aprendizaje y el juego también forman parte de la estrategia de organización de la museografía? Y si es así, ¿cómo se crean estas experiencias en los visitantes? Yo creo que sí es importante también, primero lo que comentas de los espacios, cómo los espacios están adaptados para hacer museos. Nosotros generalmente, por ejemplo, nos hemos dado cuenta también aquí en San Luis, el Museo del Laberinto, hay varias galerías, hay varios espacios hechos en exprofeso para hacer museos, pero también muchos han sido adaptados, eran casas, eran oficina de correos, era donde yo estoy. Entonces, estos espacios van siendo como adaptados también a las posibilidades y tienen que también tener los requerimientos técnicos que deben de llevar cada uno. Es decir, el museo donde yo estoy, por ejemplo, tiene un sistema de parrillas. ¿Parrillas para qué? Parrillas porque el arte contemporáneo ahora todo lo quieren colgar. Entonces tenemos una parrilla en el techo para poder colgar. Pero sí tenemos que tener como esa conexión también junto con las personas, digamos, y también un poco de esto que hablas del juego que se tiene en cuanto a los conocimientos y en cuanto a las estructuras, también eso es algo que también a mí se me hace súper importante porque siempre, muchas veces nosotros nos vemos enfocados a ciertos puntos o a ciertas líneas de trabajo y no siempre es así. También nosotros dentro de la gama de los museos necesitamos el apoyo siempre, no solamente de diseñadores, de estudiosos, de todo esto. También tenemos que tener esta cuestión o esta visión estética, por ejemplo, o esta visión del conocimiento donde nosotros nos apoyamos también en artistas, por ejemplo, o el artista también a nosotros nos apoya muchísimo. Generalmente, yo un poquito lo que les comentaba ahorita, que el manejo del color también, muchas veces el artista tiene una visión distintísima del común de la gente del manejo del color, ¿no? Incluyéndome, o sea, me incluyo no del lado de los que quizás no sabemos o no tenemos como ese dominio. De repente, si hay artistas que tienen un dominio del manejo del color increíble y hay que escucharlos, ¿no? Hay que acercarse a ellos y ellos también se acercan a nosotros, ¿no? Se acercan también a los museos y tienen esa posibilidad de decir, bueno, pues yo también puedo estar dentro de un museo, puedo formar parte de la estructura de un museo. También ellos forman parte de muchos museógrafos que yo conozco, también tienen como la labor de artistas, son artistas y viceversa. También muchos artistas se pasan al campo de la museografía y y también museógrafos. Siempre estamos como, dialogamos tanto, estamos tan conectados todo el tiempo, pertenecemos al mismo grupo, vamos. O sea, estamos como, pues siempre somos los mismos, vamos. O sea, en cuanto a conocimientos, en cuanto a labor, en cuanto a lo que nos gusta, en cuanto a lo que sabemos y en cuanto pertenecemos, al final de cuentas pertenecemos al mismo grupo. Entonces, por ese lado, pues también ahí hay una conexión siempre directa con este juego, un poquito de lo que te refieres.
Sí, y eso tiene también relación a esto último que dices en la siguiente pregunta, porque algo que es muy relevante, sobre todo para los profesionales en la producción de obra artística, es precisamente el trabajo colaborativo que se llega a dar entre el artista, su obra, y en este caso lo que es o sea, sabemos que puede haber muchos otros más intermediarios, pero especialmente la relación que hay con el trabajo del museógrafo, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las responsabilidades, digamos, de manera así muy, muy breve, algunas de estas responsabilidades que hay en cuanto a la gestión de la obra o los objetos a exponer dentro del museo, ya sea desde el montaje hasta el desmontaje? Sí, de la gestión de la obra. Lo del trabajo colaborativo es bien interesante porque muchas veces uno conoce el espacio o uno determina a veces el espacio. Generalmente nos pasa más cuando son colectivas, por ejemplo. En ocasiones la conexión que nosotros tenemos con los artistas a mí me permite hacer opiniones acerca incluso en ocasiones directamente sobre de la obra. Más en las cuestiones del arte contemporáneo, te soy sincero, porque un poquito como lo que les contaba, todo quieren colgar. Tenemos un poco más de libertad de apropiación del espacio, por ejemplo. Ellos llegan con una idea, quiero poner esta pieza, quiero ponerla de esta forma, quiero ponerla, y de repente es así, no, hombre, alócate más, o sea, cuelga, ponle, extiéndete, pinta, tengo proyectores, tengo parrilla, tengo, o sea, uno también tiene como esa posibilidad de repente decirle al artista, ¿por qué eso mejor, porque lo estás poniendo en una tele? Porque mejor no lo proyectas con un proyector, se vería más padre, sería más, más apropiación, más invasión, más cuestiones así que tenemos de repente también nosotros. Esa conexión que yo tengo también de repente, o esa libertad que yo tengo para dialogar con los artistas y también los artistas para dialogar conmigo, porque también igual me dicen que no, tienen toda la libertad de decirme, no, la mía va en una tele. Ah, bueno, está bien. Lo vamos dialogando, son diálogos, vamos dialogando y vamos viendo que la exposición sea lo más amena y lo más que aporte lo más posible para nuestro público, para el público del museo. Y entonces tenemos que tener esos diálogos y sí tenemos como esa facultad también de repente poder aportarle a los artistas ideas o no conceptos, pero sí ideas o situaciones que tengan que ver con facilitar el montaje, no necesariamente facilitar, muchas veces me termino complicando más la vida por darles dando ideas, pero es para que sea mejor, para que el público se lleve algo mejor, una experiencia mejor, y no importa, para eso estamos ahí, lo hacemos con mucho gusto. Y tiene que ver un poco también con las cuestiones de la gestión de la obra o la gestión de las exposiciones, el hecho de que también ellos, sus cuerpos de trabajo que ellos nos entregan en un principio, tengan mucho que ver con las cuestiones que se pueden presentar también dentro del museo. Es decir, no somos un museo gigante o no somos un museo digital. Ojo ahí también, por ejemplo, se viene una nueva ola, está surgiendo algo que se llama museos digitales, ¿no? Entonces ahora los museos digitales no tienen muros, todos lo están haciendo en 3D. Y ellos pues si bien fácil, pues no tienen ningún muro que los limite y pueden meter lo que quieran y pueden ponerlo donde quieran, si quieren ponerlo arriba lo ponen arriba, si quieren ponerlo abajo lo ponen abajo. Nosotros no, nosotros tenemos muros que nos limitan también. Y entonces, pues no puedo meter obra tampoco gigantesca, por ejemplo, que a mí me gustaría, o no puedo meter más que nada, no tanto es más el formato, ¿no? El formato es el que nos limita a nosotros de repente, pero también tenemos como buenas alturas y tenemos buenos apoyos también ahí técnicos con el museo, con las herramientas que nos otorga el espacio. Y este diálogo, pues también, pues es una conexión también ahí que se va generando con el artista y con el museo. Sí, sí, exactamente. Maestro, bueno, esta parte en donde decía que a veces los artistas pasan a ocupar también las actividades del museógrafo y intercambian. Hay una pregunta que, bueno, ya la habíamos respondido en esto del currículum, pero Ajá. alguien pregunta si, bueno, hizo algún posgrado específicamente en esto de la museografía, Sí. o algún curso especial,
que pueda recomendar para que los chicos también se puedan acercar? Bueno, normalmente son diplomados. Hacemos diplomados y hacemos, aparte, generalmente, bueno, mi especialidad o mi especialización empezó a formarse a partir de posgrados. Si tienen por ahí de repente, más o menos cada año, cada 2 años, se hace un diplomado que lleva el Centro de las Artes. El Centro de las Artes presenta estos diplomados, los presentaba Conaculta. Bueno, a mí en mis tiempos los llevaba con Conaculta, cuando todavía existía Conaculta. Pero seguramente todavía existen estos diplomados. De hecho, acaba de empezar uno el día de hoy. Hoy empezaba uno, que de hecho fue así de, lo voy a tomar, pero luego dije, lo primero que voy a hacer es faltar el primer día. Acaba de empezar uno ahorita, por ahí tengo déjenme ver si les puedo buscar la invitación. Acaban de abrir uno y es de museografía y museología, o sea, fue así de, precisamente por lo que me están preguntando un poco. Irma me mandó la invitación. Aquí está, es un curso virtual de museografía aplicada, 1 de octubre al 19 de noviembre, dirigido a profesionales de museos de todo el país, encargados de proyectos expositivos. No es tampoco tan especializado, no crean, pero pues ya empezó. Así, vamos cazando diplomados, vamos cazando este tipo de talleres. Yo he dado talleres también, acabo de dar un taller en este año, sí, este año acabo de dar un taller de museografía totalmente gratuito por parte del museo para los interesados de la museografía o los que tengan alguna conexión con la museografía. Este taller terminó siendo a nivel república, tenía alumnos de Durango, de Zacatecas, de México, de Puebla, de aquí de San Luis, la mayoría era de aquí de San Luis, pero tenía como alumnos de varios lados. De repente se enteraron mucha gente y era un cupo limitado de 20 personas y al final terminamos con 40, por lo mismo de conectividad y todas estas cuestiones. Y aparte estuvo bien padre porque la sorpresa del taller era de que, aparte de que iba a ser virtual, tuvimos la fortuna de que bajó el semáforo en ese tiempo y bajo el cuidado y el resguardo de la obra del director del museo, Aldo Arellano, quien también funge o ha sido museógrafo, y dentro de sus actividades más fuertes que él tiene, o dentro de su currículum más fuerte, es ser museógrafo, y es muy buen maestro, me ha enseñado mucho también. Y él era el encargado, por ejemplo, sacamos la colección del museo, la colección del MAC, la sacamos, hicimos una exposición real, montamos la exposición real junto con el apoyo, y se les dio acceso también a los chicos del taller, que claro que no fueron todos, fueron algunos nada más, pero se les dio el acceso, y todos los alumnos tenían alguna especialidad o tenían alguna característica que tenía que ver o con el diseño gráfico, con la conservación, eran artistas, y todo, o sea, tenían una conexión directa, teníamos ese cuidado, no era así, sí hubo como una selección de las personas que se presentaron, eran estudiantes, eran alumnos del Hábitat, había varios, pero se hacía se hizo un grupo bien bonito porque era como multidisciplinario, pero todos teníamos como el mismo amor por el arte y el mismo amor por los museos y todo esto. Entonces fue algo muy interesante. Y así uno va de repente también tomando esos cursos. O sea, yo les doy un certificado de que participaron en esto, pero generalmente son a partir de, perdón, me extendí mucho, a partir de diplomados, aunque también existe la carrera hasta en Guadalajara, que son más especializados también, que son totalmente especializada, pero también, o sea, siendo sincero un poco, la verdad, este trabajo también tiene mucho que ver con las cuestiones de la experiencia y principalmente un poquito lo que les contaba ahorita o lo que les decía ahorita, esta conexión directa que tienen los artistas con el manejo del color, con las perspectivas, incluso el uso de cómo ven ellos las cosas o cómo nos imaginamos las cosas. La imaginación también tiene muchísimo que ver con esto. Los renders nunca quedan como, las exposiciones nunca quedan como en el render, por más que uno tenga más imaginación que nada.
Sí, se apegan mucho, pero la verdad nunca hemos cerrado una exposición de puro render. Les soy sincero. Si armamos para... Nosotros hacemos eso en el museo porque tenemos como la facultad de criticarnos y de escuchar la crítica. También eso es bien importante. El museógrafo tiene que escuchar y ser bien atento para escuchar la crítica y nunca ser el mejor del mundo. Nunca vas a ser el mejor del mundo. No hay uno mejor en el mundo. Hay que escuchar y también escuchar principalmente a los jóvenes, lo que están diciendo, lo que están hablando, lo que dicen, que te critiquen las museografías y te digan, no me gustó, ¿por qué no te gustó? A mí me gusta más que la gente me diga, no me gustó, porque te voy a aprender más a ti que a toda la gente que llegue y me dice, te quedó padrísima, qué bonita. Entonces, pues, no, dime qué me falló, qué nos falta, qué necesitamos. Siempre he sido así, como que le veo más positivo a lo que me puedan criticar que otra cosa. Pero sí, sí hay lugares donde estudiar museografía. De hecho, como dijo la maestra hace ratito, yo doy la materia de museografía para la licenciatura de arte contemporáneo. Nada más que es un semestre, nada más es una materia corta. Lo que les acabo de decir, pero como en 6, 7 sesiones de 4 horas cada una. Bueno, son 8 sesiones de 4 horas cada una. Pues más o menos por ahí, por ahí se está medio profesional, no medio, se está profesionalizando y siempre se puede profesionalizar en este rubro. Y estas evaluaciones que menciona como de retroalimentación, ¿sí las llevan a cabo? Por ejemplo, en el MAC, ¿cómo las hacen para conocer la opinión de la gente? No solo por opinar, no solo por la opinión de la gente, a veces pues, no nos da el tiempo, pero tengo un jefe bien criticón. Entonces, no, tengo un jefe que le sabe mucho. Entonces me deja hacer, yo hago la museografía, por ejemplo, y él me mueve, ¿no? Llega, baja y me dice, no, ponlo acá, ponlo allá, ponlo así, ponlo, porque pues, o sea, vamos dialogando, son cuestiones de diálogos. Lógicamente también no solamente opina él, vamos opinando varios, o sea, opina, es cuestión de estar escuchando todo el tiempo, pero principalmente debes de aprender y debes de apreciar también lo que tienes al lado, ¿no? O sea, yo le aprendo mucho también a él. Él tiene 23, 24, tiene como 26 años siendo museógrafo. O sea, yo llevo 13 años siendo museógrafo. No hay de otra, o sea, le tengo que aprender. Estas cuestiones son más de experiencia y pues sí, de experiencia que otra cosa. Entonces, no me queda más que aprenderle y aprenderle y aprenderle. Él está desde bien chavillo siendo museógrafo, o sea, en las cuestiones de la museografía y todas estas cosas, él siempre estaba muy involucrado. Él sabe toda su vida que iba a ser museógrafo. Entonces, es como estos pilotos o los deportistas que desde chiquitos ya saben qué van a hacer y los tienen ahí picando piedras desde chiquitos. Así estaba él, desde muy pequeño estaba involucrado en las cuestiones de los museos. Y pues hay que aprenderle, ¿no? Entonces, por eso nunca me quedan como los renders. Y le enseño los renders o los artistas también. Muchas veces el artista llega y dice, oye, generalmente los artistas son muy, sí, quedó padre, se ve muy bien, se ve muy padre. Y yo también digo, se ve muy bien, se ve muy padre. Nos gusta a los dos, nos gusta, sí, nos gusta a todos, sí, todos. Le pregunto a todos y a todos les gusta. Llega Aldo y me dice, no, ¿por qué no mueves así? Pásalo para acá, a lo mejor se vería más padre. Y tenemos también esa metodología. No nos quedamos con nada en el quizá, tenemos que moverlo. Entonces ahí es, ¿cómo le hacemos? ¿Crees que se vea más padre? Ahí él crees que se vea más padre, no lo podemos aplicar. No podemos dejarlo en un ¿tú crees? No, pues cámbialo, o sea, cámbialo. Si se ve mejor, lo dejamos. Si no se ve mejor, lo regresamos. Entonces, ahí es donde empieza el movedero de ya habíamos acabado y no, pues no te das cuenta que ya sabemos que no hemos acabado. Entonces, algo hemos de tener que mover. Pero siempre es bueno. Incluso hay un ejercicio que nosotros hacemos ahí mismo en el museo, precisamente un poco atendiendo la pregunta, es dejar descansar. Deja descansar la obra. Mañana venimos y mañana vas a llegar con otra vista totalmente diferente de lo que hiciste. Vas a decir, ya no me gustó. Entonces, lógicamente, eso tiene que ver también con la coordinación de los tiempos. Nosotros generalmente tenemos 15 días para montaje, pero normalmente montamos aproximadamente en una semana y días.
Entonces tengo 3, 4 días para estar haciendo correcciones, cuidado de iluminación, cuidado, ya vienen cuestiones de, ya se empiezan a ver más bien cuestiones de la inauguración y todas estas cosas. Así le hacemos nosotros. Esa dinámica se las recomiendo muchísimo. Dejen descansar las cosas, vengan al día siguiente, ya acabé, me quedó padrísimo, vuelvo a ver mañana. Vengan a verla mañana y veanla al día siguiente con un ojo crítico y digan, tengo que mejorarla. Y si se puede mejorar, se mejora. Y si no, pues ya así quedó. ¿Sí? Pero sí, dejen descansar las cosas y hay que mover. No digan, ay, no creo que se vaya a ver más padre. No, pues muévela. O sea, inténtalo, muévelo, preséntalo y si no se ve mejor, pues ya lo regresamos. Si se ve mejor, se queda. ¿Sí? Ya se me hizo de noche. Y eso que mencionas también deja ver toda la planeación que hay desde mucho tiempo antes de abrir la exposición, ¿no? O sea, hay toda una organización que lleva su tiempo, ¿no? Que es un tiempo importante. Y me gustaría, perdón, ir ya cerrando esta charla con una última pregunta. Yo creo que un factor indiscutible que incidió en la definición del museo como un espacio educativo fue el establecimiento de ciertas normas, incluso yo me atrevería a decir que reformas también curriculares en las que se establecen algunas actividades. Esto lo comento para los maestros, para los que se dedican ya en la cuestión docente, a hacer actividades entre los museos y las escuelas y volver el trabajo interdisciplinario, ¿verdad? También aquí influye mucho lo que está pasando con lo que mencionabas de la pandemia. ¿De qué manera considera que se deben reunir alianzas posibles entre instituciones profesionales de arte y, por qué no, también en escuelas en general, con los museos para hacer proyectos artísticos, culturales, impulsarlos? Sí, los proyectos y las conexiones que nosotros tenemos principalmente con las escuelas son bien básicos. Nosotros no podríamos sobrevivir. Voy a prender la luz tantito, por favor, que creo que ya no me veo nada, ya no me estoy hablando ahí. No me tarda nada. Espérenme tantito. Sí, adelante. Ya, perdón, creo que mejor, ¿verdad? Ahora les da el charolazo ahí el cuadro de atrás. Bueno, la conexión que tenemos nosotros con las escuelas también es básica. Nuestro público principal viene de las escuelas. Viene de las escuelas, sigue viniendo de las escuelas. ¿Por qué? Porque por todas estas conexiones que nosotros armamos y que se van armando como esta charla, por ejemplo, pues es para una escuela, ¿no? Entonces, seguimos con los mismos métodos, ellos siguen siendo nuestro motor principal. La conexión que nosotros tenemos directamente con todas las escuelas y ahí me voy a atrever a decir algo, tenemos un directorio nosotros con las escuelas de más de 2,000 teléfonos, yo creo. O sea, tenemos una conexión de muchísimas escuelas y las escuelas van y hay programas específicos, por ejemplo, para los niños, en donde van y visitan el museo totalmente gratis. Se les da un recorrido especializado, se les da un taller especializado, estas conexiones son siempre totalmente amenas para nosotros, pero también son nuestro motor principalmente. Los jóvenes, es algo muy padre porque nosotros tenemos como esa facultad, ese factor de museo, de arte, que a lo mejor no tienen los de historia, por ejemplo, que los jóvenes llegan solos al museo, ¿no? Nosotros no tenemos que estarles diciendo, vengan al museo, porque si no van al museo, no van a aprender y no van a saber. No, los chavos llegan solos y van y ven con muchísimo gusto y aprecian con muchísimo gusto lo que nosotros les exponemos y nos critican con muchísimo gusto también. Son bien buenos para criticar, pero qué padrísimo que te estén criticando, significa que estás haciendo algo, ¿no? Sea bueno, sea buena la crítica o sea mala la crítica, las malas críticas se pueden atender, se deben de atender, deben de ser atendidas y debemos de tomarlas en cuenta siempre. También las buenas se toman en cuenta, pero tenemos como esa facultad también. Los jóvenes se acercan solos
y los niños también se acercan solos. Nosotros cuando vemos los grupos que llegan de los niños siempre se van, voy a venir el domingo porque el domingo es gratis y le voy a decir a mi papá que me traiga. Y si van con toda su familia y llevan a la familia, o sea, de repente somos como estos recorridos que hacemos con las escuelas se convierten en algo como los juegos de estos restaurantes, que el niño quiere ir al juego y entras al restaurante porque el niño quiere ir al juego. Los niños y les damos el recorrido y quedan tan satisfechos y tan emocionados y tan apasionados, que eso es lo que más nos gusta, que les apasione el arte. Se van bien apasionados del arte, no se van apasionados del museo. Mi trabajo es ese, que no se vea, que no se luzca el museo, que se luzca la obra. Ese es el trabajo de un museógrafo principalmente, no es lucir el museo. No me voy a lucir yo, no voy a lucir el museo, va a lucir la obra, tiene que lucir la obra. Entonces los niños se llevan como esta experiencia de quiero ser artista. Nunca he visto a ningún niño salir y decir yo quiero ser museógrafo. Todos quieren ser artistas. Entonces eso digo, bueno, estoy haciendo bien mi trabajo, porque mi trabajo es que luzca la obra. Nuestro trabajo en el museo es ese principalmente, que la obra brille y creo que lo podemos ver en estas conexiones que hacemos con los estudiantes. Y conexiones, pues, por ahí, no sé si pueda presentar mi presentación. Por ahí tenía mi correo. Si no, Sí, nosotros, maestros, de hecho, sí. Cuando enviamos las constancias de asistencia, bueno, les compartimos ahí información por si alguien quiere también contactarlo. Si quieren acercarse, si tienen más preguntas, si quieren saber, si quieren preguntar si va a haber otro taller de museografía, pues podemos hacer otro taller. Si vamos a hacer otra charla con ustedes, con todo gusto, estamos en la disposición de continuar en algo a lo mejor un poco más profundo hacia cuestiones técnicas que a lo mejor no abarcan a todos, pero pues a lo mejor, o sea, aquí estamos en la mejor de las disposiciones. Sí, muchas gracias, maestro. Y pues yo definitivamente comparto que este es un tema muy especial que merece tener otro espacio para emplear la información, porque es un mundo, ¿verdad?, que hay que conocer. Y ojalá podamos seguir contando con usted más adelante. La verdad es que fue una charla bastante amena, muy interesante, y la invitación está abierta. Para nosotros es de relevancia tenerlo aquí y agradecemos su total disposición para hacer un espacio en su tiempo y compartirnos sus conocimientos y experiencias a través de esta disciplina que en lo personal me parece muy especial y que también se debe disfrutar mucho hacer. Así que muchas gracias, maestro. Un placer. Muchas gracias, gracias a ustedes. Espero haberles aportado algo. Sí, yo creo que sí, demasiado. Compartir con nosotros el espacio, pero yo le agradezco de parte del director también, del maestro Faz, que estuvo también conectado viendo esta charla, y también de parte de la subdirectora, la maestra Leticia, agradecerle. Gracias. Agradecer también a todo el público que nos acompañó esta tarde, que estuvo también participativo en el chat. Nosotros esperamos poder contar de nuevo con ustedes en la siguiente webinar, y agradecer también a todo el equipo que está detrás de la organización de estas charlas en la transmisión. Para los que se han registrado, esperen en los próximos días las constancias que se harán llegar desde el Departamento de Vinculación y Difusión de nuestra escuela a los correos que nos proporcionaron. Ahí vamos a anexar esa constancia con los datos del maestro David, por si a alguien le interesa también seguir contactando sobre esta información. Y bueno, agradezco nuevamente, muchas gracias a todos y muy buenas noches, maestro. Buenas noches, gracias, maestra. Saludos a todos. Saludos. Gracias.